Ya, Richard, partamos de nuevo. Tu nombre, cargo y empresa. Ya. Mi nombre es Richard Espinosa Arias, soy gerente de ingeniería y proyectos de mi empresa AETEC Tecnología. Perfecto. Richard, relátame un poco sobre tu experiencia e historia relacionada al tema que vamos a encapsular. Ya. Bueno, mi experiencia industrial para el mundo maderero se remonta desde el año 2012 en adelante, saliendo de la universidad, 23 años alrededor de experiencia profesional de ingeniero. Me involucré en empresas nacionales como Arauco, Maciza, en mi vida profesional y a la vez también siendo ya microempresario, me dediqué de lleno al mundo forestal y portuario de la región. En esta región, nuestros clientes potenciales han sido en el rubro forestal Arauco, Maciza CMPC, y toda la amplia gama de empresas medianas y pequeñas de la industria forestal que abordan alrededor desde Puerto Montt hasta Constitución, el orden de 400, 450 empresas nacionales, en el cual tenemos el potencial para poder trabajar. ¿Cuál es tu área de expertise? Mi área de expertise principal es gerenciar proyectos de ingeniería y desarrollar innovación industrial en el mundo forestal. Perfecto. Vamos a ir en dos áreas. Entonces, el financiamiento de los proyectos y lo otro, la innovación en el área industrial. Exacto. Dentro del gerenciar los proyectos de innovación en esta área, ¿cuáles han sido los desafíos más importantes y cómo los has resuelto? Mira, el desarrollar y gerenciar proyectos con un grado de innovación industrial tiene la componente técnica y tiene una componente de prototipaje, ¿ya? Las dos cosas van de la mano, ¿ya? Ahí en esta industria, sobre todo la forestal con la cual estamos dirigiendo la conversación, lo que se busca es buscar desarrollo de proyectos con no gran valor económico, pero con un alto grado de innovación. Me explico, desarrollar un proyecto a la medida del cliente. Hay clientes medianos que necesitan tecnología, pero con un alcance económico que les permita recuperar la inversión en un mediano plazo, ¿ya? Hoy día hay proyectos internacionales y hoy día en Chile tenemos la capacidad técnica para desarrollar proyectos tecnológicos. ¿Qué le recomendarías a un gerente junior que está recién comenzando y que se va a empezar a enfrentar recién con todos los desafíos habituales en la gerenciación de proyectos del área de la madera? Mira, lo más importante cuando y uno se encuentra hoy en día con la edad que va avanzando, se encuentra con muchos profesionales jóvenes que les pasan la responsabilidad de tomar la rienda del negocio. Las primeras herramientas son muy sencillas y muy básicas. Desarrollar un buen pareto de este tipo de problemas, encontrar cuáles son su tablero de gestión, ¿ya? Cuál es la medida de desempeño que le han encomendado trabajar, y en eso hacer su escalafón de Pareto para poder desarrollar el 80-20 del problema. Luego de ese Pareto, que ya lo tiene claro, lo tiene definido y lo tiene consensuado con la gerencia de la empresa o el directorio, empieza el buen problema donde entramos nosotros a apoyar. Ahí nosotros podemos rápidamente identificar las mejoras, apuntar a desarrollar esta tecnología, encontrarla en el mundo. Hoy día con la globalización tenemos la facilidad de encontrar empresas desde Estados Unidos, Europa, China, y poder asesorarlo de la mejor forma posible con un proyecto a la medida de su presupuesto, ¿ya? Eso es lo más importante para nosotros. Y el ingeniero que está o el gerente que está desarrollando esto puede tener una gama de alternativas para resolver, no solamente una. Y esa es nuestra tarea como empresa. A tu juicio, ¿cuáles son las competencias técnicas y blandas más importantes que debe desarrollar un gerente, sobre todo en proyectos de innovación en el área de la madera? Mira, entendiendo un poco que es complejo tomar solamente una sola postura o un camino, lo que podemos esperar de un gerente es que tenga herramientas blandas en el sentido de trabajo en equipo fuertemente. Un proyecto de innovación va a tener mucha innovación, va a tener mucha interdisciplina en la solución. Van a tener una gama de actores, stakeholders, en los cuales va a tener que apoyarse para resolver. Eso significa que va a tener que tener un manejo de conflicto, trabajo en equipo, que son dos
claves para resolver un problema. Siempre van a haber problemas. La gracia es saber solucionarlo y de la mejor forma posible con un amplio equipo de trabajo, ¿ya? Creo que por ahí va una de las claves que podría apostar. ¿Cuáles son los problemas más habituales, sobre todo relacionados con el manejo de equipo, que suelen encontrarse en el trabajo gerencial? Yo creo que siempre va a ser la expectativa versus la realidad, ¿ya? Las expectativas a veces son plazos cortos, presupuestos acotados y los proyectos no conversan con eso, ¿ya? La realidad siempre va a decir, oye, evaluemos primero unas 2 vueltas más para ver cuánto es realidad de presupuesto, cuánto es el plazo razonable para que esto opere, invierno, verano, clima, el viaje, la logística, y alguna vez que llega el equipo a proceso, viene toda una gama lenta que uno cree que puede ser más rápido. Por lo tanto, creo que el tiempo y el costo del proyecto a veces es una expectativa que hay que aterrizarla bien, y esa es a medida que esa brecha se angosta, porque hay experiencia detrás. Richard, el cliente, sea quien sea, puede ser tu cliente interno, tu jefe, el líder del proyecto al cual se está desarrollando, o un cliente externo, independientemente de que sea, siempre el cliente va a querer más por menos. Y uno al revés sabe que la realidad siempre lo va a llevar el proyecto, que uno es un presupuesto, a lo más lo que puede tener que una presuposición de algo que espera que suceda. ¿Cómo le haces ver al cliente de que lo que él pide no es factible de realizar en tiempo y costo, de una forma en la cual no se te asuste el cliente y se te vaya? Yo creo que ahí parte un poco el tener un buen sistema experto. Creo que ahí conversa tener personas cercanas al proyecto, asesores, y nos incluimos nosotros como empresa asesora. En la partida del proyecto hay que aterrizar un budget bien controlado y bien realista, ¿ya? Si hay experiencia detrás de una gama de profesionales que están cerca al proyecto, probablemente en esa conversación y esa lluvia de ideas que se genera cuando parte el proyecto, el presupuesto se puede sobreestimar y estimar de mejor forma tanto los tiempos como los presupuestos reales del proyecto, no los que uno esperaría o quisiera. Entre más experiencia hay en la partida del proyecto, puede terminar de muy buena forma el proyecto y con sonrisa para todos los actores, más que una frustración que vaya en el 70-80% del proyecto y te falta dinero, no hay plazo. Por lo tanto, es muy valioso escoger como buen gerente junior o senior al equipo de trabajo de la mejor forma posible. Ojalá buscar asesores en el camino que ya hayan tenido estos ejercicios y de vuelta ya varias veces, cosa que potencie un buen arranque y el éxito futuro del proyecto. Creo que es clave eso. Ahora, sabemos que el cliente malo no existe, el único cliente malo es el que no está. Pero sí hay clientes que son un poco más complejos que otros. ¿Cómo tratar a esos clientes que son más complejos para idealmente cautivarlos y pasar del cliente al especialista, experto, amigo tuyo que entienda, digamos, tu proyecto y cómo lo estás desarrollando? Mira, en la vida de los proyectos, estos 23 años, nos ha tocado de todo, ¿eh? Hay clientes muy exigentes y muy autorreferentes también, pero que también han hecho proyectos. Entonces, lidiar con ese ego, entre comillas, en el buen sentido, de que yo lo he hecho ya otras veces, oye, sumemos, sentémonos en la mesa, veamos la realidad con números, y luego hagamos las curvas de trabajo, de proceso del proyecto para identificar dónde podríamos tener los puntos críticos. Yo creo que es clave identificar la ruta crítica de un proyecto, es clave, si no nos pegamos contra una pared en algún momento en el proyecto, pero es clave cuando tienes clientes muy exigentes, abrirle el abanico de decirle, mira, esta es la realidad de que nosotros vemos, ¿qué ve usted? Y conversarlo y llegar a un consenso, y cuando una vez que llega al consenso y está todo en la mesa, empezar a trabajar en equipo ya con el cliente, no ir en el camino arreglando la carga, porque eso va a ser frustrante tanto para él como para nosotros. Perfecto. ¿Cuáles crees que en tu caso en particular, Richard, han sido los factores del éxito que tú recomendarías desarrollar, digamos, a un gerente junior? Bueno, el éxito viene ambicioso el concepto, pero creo que es la repetición de haber hecho cosas. El aprender haciendo es clave. Cuando tú tienes un ingeniero nuevo y te llama para que tú lo asesores, él espera, bajo tu experiencia, que ojalá todos los errores que tú asumiste en el pasado, tú ahora se los refresques y le des buena vida útil a ese proyecto y él disfrute de un camino bien controlado. Ser transparente, ser realista, más que expectativa de optimista, ser un buen gerente de proyecto para un cliente, ser con mucha realidad de las cosas que van pasando
Y como hablamos al principio, identificar los puntos críticos del proyecto, cosa que tú ya cuando llegue en su momento uno sepa que va a pasar algo y hay que tratar de evitarlo o mitigar, minimizar el error que va a pasar y seguir viajando en el proyecto. Pero es clave eso. ¿Qué elementos y componentes buscas tú dentro de tu equipo de trabajo que recomendaría a un gerente junior que pudiera considerar? Por ejemplo, un buen analista. Mira, para un gerente junior que pudiera identificar, primero tiene que tener muy claro el objetivo del proyecto. Si tiene claro el objetivo del proyecto, buscar un equipo de trabajo que vaya en pos de avanzar en ese objetivo igual que él y se encaminen las rutas del proceso, creo que es clave. Tiene que identificar bien un buen líder. Tiene que haber un buen líder en el equipo de trabajo, no puede haber 2 o 3 líderes porque esto va a pasar que se va a tirar la cuerda para todos lados. Tiene que haber un buen director de orquesta en el equipo y ese director de orquesta tiene que ser una persona que tenga habilidades blandas muy desarrolladas, no duras, no tiene por qué ser un especialista dentro del equipo técnico. Hay equipo técnico y un equipo de administradores y los administradores tienen que ser los que son los gestores y los facilitadores, la palabra es clave esa, facilitadores de que todo suceda. Y los técnicos están para resolver, pero la parte clave es el trabajo en equipo. Sin eso no funciona. Si tú tuvieras un aprendiz de gerente a tu cargo, ¿qué te preocuparía de enseñarlo y formar en él? Es un buen punto eso, ¿eh? Yo creo que en el camino uno va aprendiendo y después quiere ir entregando ese conocimiento lo más rápido posible a alguien de tu equipo que tome la posta en el camino para que tú también después en algún momento también bajes. Obviamente hay que meterlo en algún problemita para que también vaya resolviendo a tamaño de su poca experiencia, dependiendo de los años que lleve. Un buen ingeniero nuevo puede tomar una rienda, un proyectito de mediano tamaño y haga un poco de dolor también y que le sufra un poquito para que resuelva, tenga sus primeras heridas en el cuerpo y luego él pase a otra etapa de proyecto. Creo que es como la vida. Tiene que haber una experiencia que va tomándose en el camino, obviamente guiado por un padre, que uno le dice un padre, pero es su jefe o su gerente o su líder, pero tiene que tomar la rienda porque pasarle bruscamente a una persona nueva, un proyecto muy importante, tú puedes generar frustración, puedes generar problemas, puedes abandono, no era lo que yo pensaba. Entonces, la mejor rienda es ser un buen padre, líder de un ingeniero nuevo y entregarle también un poquito para que resuelva y también se tropiece en el camino. Va a pasar, tiene que hacerlo. Si no, no va a poder adquirir esa experiencia dura que queremos que después en el largo plazo tengamos un excelente gerente senior en el camino. Ahora, Richard, muy en la línea de lo que estábamos hablando, pero conceptualizando que la respuesta estaba distanciada de ti hacia un ente externo, ahora te quiero llevar a ti mismo. ¿Qué le dirías al Richard de hace 20, 25 años atrás? A un Richard lleno de esperanza, con muchas ganas de comerse el mundo, muchas ganas de hacer cosas. ¿Qué le dirías a este Richard ahora que está quizás donde soñó en algún minuto estar el Richard del pasado? ¿Qué le dirías para que su camino fuera quizás más rápido, o no tan rápido, pero más exitoso, o para llegar al punto donde tú llegaste de una forma que la disfrutara más? ¿Qué le recomendarías a ese Richard? Yo creo que hay palabras clave que uno ve con el mirando hacia atrás, después de los años, mira hacia atrás y ve la palabra rigor. El rigor, el tener estructura, porque el conocimiento técnico se adquiere en la aula. Yo no podría decirle estudia más o estudia menos. Creo que ya una vez que terminó su carrera, él está con todo su hambre y su entusiasmo y su expectativa de avanzar, pero después viene un camino que no perdona el error. Entonces, si no hay rigor, si no hay sacrificio, y no esperar tanta recompensa en la partida, los primeros años no hay recompensa, hay puro aprendizaje y puro avanzar, adquiriendo, pero eso requiere rigor, porque en algún momento decae. Una persona más joven no tiene el cuerito que uno dice cuando tiene más edad, no tiene ese cuerito que si hay un problema ya es otro más, nomás, ahí ya llevo 500 problemas. Él son sus primeros problemas y capaz que se le cae una silla y es un problema grave. Creo que tenemos que lograr en el camino entregarle a esa persona estructura y rigor para que resuelva, metodología. Primero, llegando a una empresa, tiene que tener método, tiene que ser responsable, tiene que haber horario, cumplimiento y todo eso, cosa que vaya amoldándose la forma en el largo plazo de cómo tiene que ser siempre el trabajo.
Las herramientas principales son rigor para mí y disciplina. Después es cómo se desenvuelve, depende de la naturaleza y la formación familiar. En un auto tenemos el acelerador, que es lo que tú nos estás diciendo ahora, pero también al ladito tenemos el freno, porque es tan importante acelerar como saber frenar. Así es. ¿Qué le dirías que por ningún motivo hiciera? Primero, que pensara 10 veces las cosas. Tiene que tener, escuchar más de lo que habla. Por eso tenemos 2 orejas y 1 boca, ¿ya? Es importante eso, porque creo que el ímpetu se nota mucho en la juventud, el de escuchar menos y tratar de opinar delante de un ambiente donde hay mucha experiencia y querer ser el que la lleva con muy poca experiencia, le va a jugar una mala pasada en algún momento. No es malo, pero le va a tocar un par de porrazos y queremos evitarlo. Lo que tú me preguntaste es cómo lo evitamos. Evitemos lo que escuche más y aprenda a escuchar más que lo que habla. Ahora, en la película Buscando a Nemo, se le pregunta al papá, ¿qué es lo que desearías para tu hijo? ¿Qué querrías? Y que él dice que no le pase nada. Y Dory le dice que extraña respuesta. Y ahí uno queda pensando que a lo mejor si no le pasara nada, nada pasaría con él. ¿Cuál es la combinación, Richard, de tu expertise entre tomar el riesgo, vivir el resultado de ese riesgo positivo o negativo y el crecimiento? Yo creo que, a ver, la experiencia hay que vivirla, no podemos negarla. Ojalá facilitemos, y a uno le dolería mucho que se tropezaran, pero tienen que tropezarse. Tienen que sufrir un pelito el camino, tiene que haber algún roce en el camino, tropezón y todo eso. Pero, claro, como dices tú, tiene que haber una forma de que los cuidemos y los protejamos, pero tiene que haber una orientación. Yo creo que la palabra ser íntegro en el camino, creo que en el camino se puede ir diluyendo en el tiempo. Las personas o se doblan un poquito o siguen recta, y son muy pocas las que siguen recta porque el camino tienta a mucho en el que hacer. Creo que lo primero que uno protegería es que nunca pierdas tu integridad y tus valores con los cuales fuiste formado, porque la vida profesional te los va a hacer ver a cada momento, te los va a hacer apretar el botón si estás haciendo íntegro en alguna cosa, sea en respuesta, en mentir, en cubrir, oye, no puedo resolverlo y ser honesto y decir que no lo puedo resolver y pedir ayuda, no, si yo puedo, y dejar errores. Creo que la integridad del profesional en el camino es clave para que tenga un futuro sano, independiente de los roces y las llagas que pueda tener. Pero la integridad en el camino se pierde mucho, y hay que volver a retomarla, y uno es viejo y vuelve a entenderlo en el camino y vuelve a ir para atrás y dice, oye, aquí esto podía haberlo hecho de esta forma, ¿y por qué no lo hizo así? Porque en realidad, puta, yo creo que le podemos ganar al quien vive y eso no va a funcionar en largo plazo. Tiene que tratar de ser por una hoja y un camino. Ojalá ese profesional lo encuentre, y cuando lo encuentre, cuídalo. Hemos hablado de 2 cosas, de avanzar con velocidad y de detener. Entonces hemos hablado de motivación y valores. La motivación como lo que te mueve y los valores lo que te frena. Claro. Lo que te frena para no cometer errores. Dime de 1 a 3 motivaciones que para ti sean las más relevantes, y de 1 a 3 valores que para ti sean los pilares por los cuales te conducen. A ver, motivaciones para un profesional joven, entiendo, ¿cierto? Lo que yo le recomendaría a un profesional, ¿cuáles son? Las motivaciones que, si se tomó el tiempo de escoger una carrera, de decir, esto es lo que yo creo que me va a servir y me va a dar de comer en el largo plazo, y lo estudié, sacarle el máximo provecho a ese conocimiento que adquirimos en la aula y después en la práctica, que la práctica es la vida, lograr crecer lo más alejado, lo más lejos posible con ese conocimiento, y girarlo y buscar y buscar y buscar, como decías tú, estar en la mesa pero mirar la silla, ser inquieto, lograr ser inquieto y no quedarse pegado, porque es fácil quedarse pegado, es fácil quedarse en un puesto por zona de confort. Salirse de la zona de confort es clave. Si eres un profesional que quiere llegar muy lejos, la zona de confort mata conocimiento, mata motivación. Otra motivación importante es desarrollar, innovar. Creo que tiene que ser un ADN, sobre todo profesionales que trabajan en la industria y en lo que estamos conversando. Si alguien quiere ser un buen profesional industrial, tiene que tener un grado de innovación. No puede no tener innovación. Una tercera motivación, bueno, la familia. La familia, el mejor motor de motivación que tenemos todos. Entonces creo que si tú quieres lograr cosas y que tu familia crezca también al alero tuyo, entre más inquieto seas tú y más buen profesional
logres ser en la organización que estés, sea la tuya o sea la de otro, y tú trabajes para una empresa, logres potenciarte y mostrar todas tus capacidades, todos tus valores, porque alguien lo va a estar viendo y te va a hacer crecer. Inevitable. Los buenos tienen que estar lo más arriba posible y los que se quedan al medio se van a quedar al medio, inevitablemente. Tiene que haber un grado de motivación interna, de corazón, porque tu familia es la que te empuja a hacer eso. Quedamos al debe ahora con los 3 valores. Valores que no se transan con nada. Mira, valores. Honestidad. En el negocio es inevitable. Uno que ha estado en los dos lados de la moneda, la mitad, yo miraba, antes de conversar contigo, el periodo que llevo 23 años, más o menos llevo la mitad, 12 y medio más o menos en empresa y 12 y medio trabajando solo. En los dos lados he visto que si no tenéis esos valores como de raíz, de ser honesto, no llegáis muy lejos. No llegáis muy lejos. En algún momento te chocáis con la pared. Sea porque te dan la responsabilidad alta en un negocio y juegas mal, te olvidas de los valores que vienen detrás de tu familia, ¿sí? Entonces, la honestidad para mí es clave. Segundo, ser responsable con lo que te encomiendan. No sentir que, puta, ya, ok, hoy día esta no me salió y voy a ver qué hago después. Tenéis que tú de alguna forma sacar adelante, cueste lo que cueste, como decía un antiguo jefe que tenía, cueste lo que cueste, viejo. Tienes que resolver y ser responsable con lo que se te encomendó. Porque alguien pensó en ti que tú lo podías resolver. Entonces, la responsabilidad y la honestidad. ¿Qué otro valor veo en el tiempo que he visto que es muy valioso? Integridad. Creo que vuelvo a la misma palabra antes. Pues la integridad de la persona que, así como partió sin ni uno, hoy día puede tener una mayor formación en los años. La integridad le da un tremendo valor a la persona porque a donde vaya lo van a reconocer porque el tipo es de una línea. Vamos a tomar ahora, Richard, una de tus motivaciones para hacer un cambio en la vereda. Vamos a ir a la innovación. Innovar no es fácil, tanto la innovación que se hace dentro de la empresa, como innovar desde fuera de la organización. La innovación siempre es difícil porque es un camino desconocido. En el rubro de la madera, en el área de la madera, quiero que partamos hablando desde lo más general de la innovación, como tú has visto que ha mutado la innovación desde los años anteriores, 20 años atrás, a cómo se está llevando hoy día la innovación. Mira, a ver, la innovación, como dices tú, ha evolucionado. ¿Por qué ha evolucionado? Porque en algún momento fuimos medio inocentes para innovar, ¿ya? Fuimos medio inocentes para innovar porque siempre había empresas extranjeras que podían hacerlo mejor que lo que uno creía, y uno innovaba en una capacidad, en un tamaño de proyecto muy pequeño, ¿ya? En el camino nos atrevimos y fuimos cometiendo errores, pero gracias a que hicimos un buen grado de innovación en microproyectos, fuimos evolucionando a hacer proyectos más grandes, y ahí uno se atrevió a hacer algo más importante, ¿ya? Específicamente, ¿qué recomiendas tú a una unidad de negocio cuando quiere realizar una innovación? Primero, evaluar todos los grados de mecanización, automatización de sus líneas de proceso. Si es un proceso, hablemos de un proceso productivo en una planta cualquiera, sea maderera, sea la que sea, tengo que ver si esa industria permite ir escalonando el proceso de innovación. Me refiero a automatizar un proceso. Tiene manual, lo que hablamos, semiautomático o muy automático, y tengo que ver si ese grado de innovación hoy día la industria lo acepta en cuanto a que puedo generar valor a medida que voy subiendo escalonado. Me explico, empaquetar todo y que todo salga en una caja sería perfecto, pero es una millonada de dinero que la industria, a lo mejor en una industria de cajitas y cosas, no lo paga. Entonces hay que buscar el grado de innovación que tenga la curva y se intersecten las curvas de beneficio con el grado de innovación, ¿ya? Creo que eso es clave, hay que buscar el punto de equilibrio para que la innovación no sea explosiva y todo lo que uno quiera hacer sea demasiado elevado en innovación, cuando podría hacer con pocas cosas un efecto importante en donde está inmerso la innovación. Ahora, toda innovación parte con un no. Claro, una negación. Negación sea del mercado o negación de las personas, la cultura de la empresa. La empresa te niega primero a moverse.
no quiere seguir haciéndolo como está porque es cómodo. Pero cuando tú empiezas escalonado, y me ha pasado varias veces esa iteración, voy a una industria donde podemos hacer algo muy innovador, pero veo que hay mucha gente, se te genera un problema de pasar de A hasta la Z. Entonces hay que ir pasando letra por letra y nosotros en esa parte somos bien razonables y vamos evaluando o le hacemos un plan de trabajo por etapa al cliente, donde decimos en etapa 1 pasemos a un grado en áreas que son muy complejas, ayudémosle un poquito a hacer una asistencia a la operación, a la manualidad. Luego la persona se acostumbra a que eso funcione, le quita peso, le cuida la espalda, le cuida temas de manipulación, por ejemplo, dar un ejemplo más directo, pero después de esa manipulación tú pasas a un grado de proceso línea automatizada con algún escáner, algún sistema que te pueda controlar lo que pasa y no pasa. Y luego ya cuando ves que eso también funciona y la persona solamente encaja y hay menos personas, tú ya pasas a un grado de innovación más elevado donde la empresa ya rentó, ya generó más productividad acá y pudieras pasar a la siguiente etapa. Pero creo que tiene que ser escalonado, sobre todo en países sudamericanos, hablando más que en otros países, por el valor de mano de obra. Toda innovación conlleva una resistencia al cambio de las personas. Una de las herramientas que se suele utilizar es la capacitación. ¿Qué recomendarías tú para poder gestionar el cambio en las personas para que acepten de mejor forma el cambio en innovación que se está realizando en la organización en el área? Yo creo que parte por una buena capacitación al equipo completo, al equipo de trabajo. Tenemos que sentarnos con ellos y explicar lo que podríamos mejorar juntos con el operario o con la línea de producción, capacitarlo y explicarle que los grados de innovación son de A hasta la Z y explicarle cada paso. Mira, hoy ya estamos acá. Si damos un siguiente paso, la empresa va a andar mejor, se va a mantener en el mercado, entonces también mostrarle los beneficios para que entienda que cuidamos todo el trabajo en esa empresa. Creo que es un valor. Involucrarlo en la toma de decisiones a la operación facilita enormemente después aplicar la innovación, aplicar el grado de innovación que se está estudiando y la empresa ya sabe o los trabajadores saben lo que se viene, por lo tanto aportan, más que imponer lo que se va a hacer y de ir al choque y ahí la reacción cultural es inevitable que alguien diga no, esto no funciona. Eso pasa. En un 95% de posibilidades, la innovación va a tener un error en el camino que puede ser más o menos costoso. Habitualmente cuando nosotros estamos acostumbrados no a trabajar con innovación, el error es castigado, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas siempre de la misma forma, entonces no se acepta, no se ve muy bien, digamos, un producto no conforme. En la innovación es parte del camino del error. ¿Cómo tú podrías gestionar o cambiar o motivar, digamos, a las empresas de que acepten el error como un aprendizaje? Mira, y más que lo acepten, yo lo que creo que en el camino lo que hemos detectado es que si tú vas con una propuesta de un prototipo, primero en un sector tú quieres hacer un cambio en un proceso, pero si tú le demuestras que en una parte de ese proceso aplica esta innovación y lo primero lo revisamos acotadamente y funciona, porque la apuesta es que funcione la innovación y como dices tú, el error por lo menos lo tienes acotado y controlado, iteran las veces que hay que iterar, porque hay que iterar para volver a mejorarlo. Levantamos el cambio y luego va replicando ese cambio con la experiencia de haberlo hecho. Creo que eso es clave que sea por etapa, por grado de incorporación de tecnología en la línea. No es de una cambiar de A hasta B inmediatamente y todo para afuera, porque el porrazo es mucho más grande económicamente. La apuesta es difícil, que el directorio quiera ceder a un monto grande, pero podría localizarlo. Me explico, nosotros hemos hecho prototipos en laboratorios nuestros, en nuestros talleres, llevamos máquinas de prototipaje donde probamos primero cómo funciona, se lo mostramos al cliente en línea, luego lo incorporamos a la línea de trabajo de él, manual y la innovación, y los mismos operarios nos van aportando conocimiento nuevo de, oye, ¿por qué no incorporáis esto? Y vamos haciendo un trabajo en equipo con ellos. Y luego cuando ya los tenéis semi involucrados, es mucho más fácil después ir a incorporarlo en la línea porque ya lo vieron lo que puede pasar. Pero cambiarlo de bruscamente, creo que eso es. Eso yo lo que recomendaría a un directorio que quisiera tomar un grado de innovación, primero hacerlo por etapas. No es necesario cambiar todo. Richard, dos preguntas más. Una, ¿cuáles son las buenas prácticas que tú recomiendas a una empresa, a un área, para que se mueva de lo convencional a la innovación y por qué? Bueno, primero, el mundo ya llegó globalizado, estamos ya
somos parte de, nos damos ni cuenta que ya somos parte de la globalización. Por lo tanto, no nos podemos quedar atrás en nada a nivel ni chileno, ni sudamericano. Lo que está pasando hoy día, la innovación que se descubrió ayer, ya tiene que estar replicada acá. No se espera como antes, que hay una inercia de innovación. Si alguien descubría algo hace 6, 7 años atrás, recién llegaban 7 años más. Hoy día llega inmediato. Por lo tanto, tú estás muy al tanto de que si alguien hizo una modificación allá, investiga rápidamente y lo trae. ¿Qué significa eso? Que la empresa, una vez que alguien en su proceso mejoró algo en alguna parte del mundo, tiene que tener asesores, y ahí nos incluimos nosotros, de qué es lo que se está usando y cómo se está haciendo. ¿Ya? Ese intercambio hoy día telemáticamente, por idioma, ya no es una barrera tampoco. Podemos conversar inmediatamente con ellos al otro día siguiente, cómo lo hicieron, cómo lo vamos a hacer y quién es la empresa que lo hizo, y empezar a hacer al tiro inmediatamente un cambio. Creo que la innovación puede ser muy rápida en cuanto a implementación. Lo que hay que hacer es convencer después con números cuál es el beneficio que genera ese grado de innovación incorporándolo al negocio. Porque obviamente tiene que haber un margen, tiene que haber un negocio que lo pague. Pero inevitablemente las empresas tienen que seguir evolucionando si no se quedan. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las particularidades de la industria de la madera con respecto a la innovación? Yo creo que la madera tiene, no voy a decir algo como un problema, pero creo que tiene una resistencia a un cambio tecnológico brusco, sobre todo cuando estamos en los picos de dientes de sierra. El mundo maderero tiene dientes de sierra, para arriba, para abajo, y tiene periodos estacionales cada 2, 3 años. Hay mucho venta de madera en el mundo y de repente se aprieta. En esos periodos que está alto, debería invertir, y no invierte. Porque como está buena la cosa, es mejor capitalizar y guardar y esperar para los momentos bajos. Pero no todos tienen ese grado, ese bichito de innovación, a pesar de que son emprendedores fuertes y son empresarios grandes de maderero. No todos apuestan a mejorar su proceso y bajar y automatizar mucho la línea. Hoy día el mundo forestal está pensado y está solucionado ya el grado de innovación. Se saben los montos, se sabe cómo hacer la línea, cuáles son los procesos que tenéis que mejorar y cuáles no. Pero el grado de innovación no es que no esté o no se desconozca. Yo creo que es una comodidad, una zona de confort del forestal, el no querer innovar inmediatamente cuando está bien la cosa, ¿ya? Y cuando está mal, el problema es que ya no innovaste, no tenéis capacidad de costos más bajos. Vamos con las dos últimas preguntas. ¿Ya? Cuéntame o relátame una historia que tú quieras relatar sin llegar a particularidades, pero en la cual tú te hayas visto involucrado en la implementación de una innovación con resultados exitosos, y por qué sientes que tu participación aportó o fue la causante del éxito. Mira, proyectos donde nosotros aplicamos un grado alto de innovación y que nos demandó casi 3 años de desarrollo fue el convencer a un cliente forestal mediano que nosotros éramos una buena alternativa nacional versus una extranjera, de implementar en su línea de proceso, que era muy manual, todo manual, que nosotros éramos los elegidos, entre comillas, como empresa de ingeniería y desarrollo, en consorcio con otras empresas locales, y podíamos ir a resolver un problema a su planta, ¿ya? Ahí nos involucró partir de cero con un conocimiento, me refiero a hacer escáner de tabla, que en Chile no había mucho conocimiento de escáner de tabla, había muchas empresas extranjeras, y venían y uno veía que pasaban y nosotros, cuando nos toca la oportunidad, ¿ya? Teniendo el apetito de hacerlo, nos llegó el momento. Convencimos, no libre de todo lo que hablamos de lo que ocurre en la innovación, de los errores, de que hoy eran 6 meses, terminamos en 1 año haciendo el proyecto casi al doble el tiempo, los escáneres, pero incorporamos tecnología de punta, de clase mundial, hicimos un desarrollo, hicimos la ingeniería de todo el proyecto, hasta el último perno, como se puede decir, y fuimos en bloque con otras empresas locales que también lo hacían mejor que nosotros en otras áreas del proyecto, y a todo el mundo lo involucramos, y fue un proyecto a nivel nacional de alto grado de innovación para un aserradero mediano que apostó por el producto chileno. Y eso se agradece, y la oportunidad se agradece, pero ahí vimos todo lo que implica hacer un proyecto sin tener toda la expertise fina en la partida. Después en el camino terminó el proyecto y todas esas llagas y esa herida de guerra. Olvídate, hoy día cuando vamos a ver un proyecto ya sabemos de qué se trata, cómo se calcula, cómo se hace, cómo escanea, pero tuvimos que pasar por ese camino. Y fue muy doloroso en cansancio, muchas miles de horas de trabajo, pero logramos encontrar soluciones
y conversar de tú a tú con empresas vendor internacionales. Ahora, en primera persona, ¿por qué crees tú qué fue lo que tú hiciste que fue el punto de apalancamiento para que ese proyecto fuera exitoso? Yo creo que convencer, una cosa va sumando a la otra, tú le vas colocando como los carritos de Amazon, vas colocando experiencia y vas mostrando experiencia en el camino. No es que llegaras tú desconocido a una mesa con un cliente a convencer, te conocían, sabías que había hecho algo y estáis como en el límite de pegarte el salto de hacer una cosa más valorable. Y convencer con aspectos técnicos, o sea, convencer con argumentos técnicos y que tú eras la persona que podría resolver esto también, ¿ya? Entonces, al momento de hacer eso, nos colocamos de tú a tú con empresas internacionales y obviamente por precio, la calidad era la misma que ofrecíamos en cuanto a tecnología, pero en precio marcamos diferencias, jugamos de local en Chile, por lo tanto teníamos alguna cierta ventaja, pero fue el convencer que tú podías hacerlo dado tu experiencia de atrás. Si no, no hubiera llegado a esa mesa. Si no hubiera hecho más innovación antes, te aseguro que yo no me puedo sentar en esa mesa a competir diciendo, oye, quiero una oportunidad, no sé, nunca lo he hecho y nunca he hecho nada de esto, pero quiero hacerlo yo ahora. Nada te lo va a pasar. Tiene que haber un camino y ahí es donde se sirve haber hecho escalonadamente experiencias de prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que llegó la oportunidad de ahora hacerlo con más experiencia. Richard, para cerrar esta sesión, dejo libre para que tú comentes, digas lo que tú estimes necesario, pensando siempre en cómo traspasar tu experiencia a una nueva generación mucho más joven y para poder lograr llegar a tener el éxito que tú has tenido. Yo creo que un paso importante en esto, César, creo que todos deberíamos entregar un granito de arena para que el conocimiento para atrás fluya, ¿ya? Esta es una de las herramientas. Yo creo que es muy valorable lo que estás viendo tú, porque una vez que uno adquiere experiencia, ¿en qué momento tú comentas toda esta mochila de conocimiento en tu cabeza a alguien? ¿Ya? Creo que tienen que haber capacitaciones internas, tiene que haber entrega de los gerentes senior que han desarrollado proyectos importantes en la región, hacer escuela con los ingenieros que vienen atrás, traspasar el conocimiento, tienen que haber workshops de trabajo en gerenciamiento de contratos, gerenciamiento de proyectos, ingeniería. Creo que es muy valioso, sobre todo a nivel regional. Estoy hablando de la región del Biobío, pudiéramos nosotros los que hemos hecho algunos proyectos en el camino y hay un montón de empresas importantes en la región que lo han hecho. Todo ese conocimiento que no se pierda, que se entregue, que se coloque a disposición de los nuevos gerentes junior, cosa que tengamos un aprendizaje más rápido, tengamos una toma de decisiones más valorable, con un poco más de peso, consistencia. Si tú tienes esta herramienta de entregar conocimiento en menos tiempo a un profesional nuevo, creo que es valioso ver por dónde lo veáis. No me quiero llevar esto a la tumba, como te dice un amigo, no quiero llevarme todo lo que he aprendido y los porrazos que me he pegado solo. Ojalá se los pudiéramos entregar a nuevos ingenieros, cosa que ellos partan con un peldaño un poquito más arriba y el que sigue otro peldaño, cosa que la universidad sea solamente una bonita etapa, pero después rápidamente la curva o la pendiente de conocimiento sea más acelerada y esa práctica que uno espera aprender en tantos años que sea menos tiempo, porque le da valor al negocio.